Reciban un cordial saludo. Les estamos hablando desde la Iglesia Familia de Dios en Villa del Rosario. Sus pastores Moisés y Yasmín Laguado los saludan y queremos decirle que es para nosotros una alegría. Siempre que iniciamos transmisión no puedo evitar compartirles esa alegría que sentimos nosotros de volver a llegar a sus hogares. Queremos en nuestros corazones que llegue pronto ese día en que nos podamos volver a reunir en el templo, poder estrechar sus manos, poder abrazarnos, pero pues la situación amerita ahorita para seguir esperando y lógicamente cuando den la autorización de iniciar servicios, pues vamos a tener que ajustarnos a una serie de normas y de requisitos, pero de igual manera en nuestro corazón deseamos verles, deseamos poder volver a saludarlos. Y bueno, esperamos que sea pronto. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que estén pendientes de las transmisiones, el que se puedan unir a cada transmisión. Quiero agradecerles a todos los que están viendo nuestras prédicas, nuestros devocionales, los que están oyendo desde inclusive otros países, desde Guatemala, desde México, desde Venezuela. Nos reportan algunas transmisiones desde España. Y entonces para nosotros de verdad que es una alegría inmensa el poder llegar a cada uno de sus hogares y lógicamente a las diferentes ciudades aquí mismo en Colombia. Para nosotros es de gran alegría que nos vean desde Neiva, que nos vean desde Barrancabermeja, desde Medellín, desde Cartagena, Bucaramanga. Bueno, hay una cantidad, si alguien se me escapa me disculpa, desde Sogamoso. En Boyacá también nos reportan sintonía y para nosotros créanme que es una alegría poder estar con cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios el que ponga en sus corazones el poder oír la palabra, alimentarse de la palabra y que nosotros podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Gracias le damos a Dios por todo esto y no puedo tampoco dejar de invitarlos a que nos ubiquen en YouTube en el Ministerio Familia de Dios. Así nos consiguen en YouTube, Ministerio Familia de Dios. Dele suscribirse y ahí cada vez que nosotros hagamos una publicación, pues a ustedes le va a llegar el mensaje, el link de esa publicación y va a poder compartir también el mensaje con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Y entonces usted también puede contribuir en la obra que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces nos consiguen por Facebook, nos consiguen por YouTube, nos consiguen por Instagram. Entonces no hay forma en que digamos que no pude verlo, no pude hacerlo. Aún por WhatsApp se está transmitiendo, se está enviando los links, se están mandando también las prédicas, los devocionales. Entonces no hay forma de decir no tengo cómo alimentarme de la palabra porque estamos haciendo un esfuerzo grande de poder llevar el mensaje de salvación por todos los medios de comunicación que nos es posible hasta ahora. Queremos mejorar, pero pues eso requiere un poquito más de recursos y por ahora estamos en ese proceso, pero bueno, yo sé que Dios es el que provee y cada día vamos a tratar de ir mejorando en las comunicaciones. Entonces, vamos a dar inicio a la palabra. Sé que ya les ha llegado a todos el link. Espero que puedan conectarse allá en sus hogares, unirse con sus familias a alimentarse de la palabra de Dios. Vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios y Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, conectarnos en línea con nuestros hermanos, Señor, cada persona que se une en estos momentos a oír la palabra, a alimentarse de tu palabra, Señor. Pido de manera especial, mi Rey, que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que redarguya, el que enseñe, Señor, el que quebrante corazones y vidas, Señor, el que permita que tu Santo Espíritu abra ojos y oídos espirituales, Señor, de cada uno y que la palabra, el mensaje llegue conforme
Tu Santo Espíritu, Señor, quiere que llegue a cada uno. Permíteme ser un buen instrumento en tus manos, Señor. Que sea esa vasija de barro por la cual tu Santo Espíritu, Señor, usa para llevar ese alimento espiritual, Señor, a cada persona. Te damos desde ya, Señor, las gracias por todo lo que harás. Te damos la honra, la gloria, el poder y la majestad, oh Dios, por los siglos de los siglos. Que seas tú obrando, Señor, a partir de este momento en sanidad, en bendición, en libertad, en vida, en salvación, y que sea vida en abundancia. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a entrar en el tema de hoy y lo he titulado Una promesa para los que aman a Dios. Una promesa para los que aman a Dios. Y dice en la palabra del Señor, yo sé que muchos han oído este versículo, esta cita bíblica, que para el reino del Señor no es cuestión de comidas, no es cuestión de bebidas, el reino de los cielos no es cuestión de plata, sino por el contrario, el reino de los cielos es cuestión de justicia, de paz y de alegría a través del Espíritu Santo. A veces pensamos que el reino de los cielos se maneja igual como se maneja el mundo, que es el que más tenga dinero, que es el que más tenga propiedades, que es el que más tenga de pronto finca. Y no, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no es cuestión de nada de eso, sino el reino de los cielos es cuestión de justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Y dice que el que de verdad sirve a Jesucristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿A dónde quiero llegar con mencionar esta cita bíblica de inicio? Porque tiempo también nos han predicado, hemos escuchado de un evangelio donde si usted simplemente repite una oración, ya usted es salvo, ¿cierto? Si usted simplemente repite una oración, todo cambia, ¿sí? Todo se vuelve color de rosas. A las rosas le desaparecen las espinas, ¿cierto? Y se convierten en algodones, en algo sencillito y suave. Y todo se vuelve hermoso. Y entonces si usted repite una oración que aparentemente todo el mundo la muestra como simplemente unas palabras para repetir, ya las deudas se acaban, ya todo tiene que arreglarse, y entonces es un evangelio donde usted empieza a prosperar y donde te empiezan a profetizar todo lo que quieres oír. Y lógicamente no estoy en contra de las palabras proféticas porque es un ministerio, es un don de Dios, ¿cierto? Entonces no es que vaya en contra de eso, sino que a veces por el afán, ¿cierto? Partiendo lógicamente del principio de buena fe, por el afán de querer que la gente esté contenta, que la gente o escuche cosas bonitas, que la gente se sienta agradada, entonces comenzamos a hablar solo de prosperidad, solo de bendición, solo de las cosas que, mejor dicho, nada de problemas. Porque es que si yo le digo a la gente que van a tener problemas, si yo le digo a la gente que va a pasar esto, entonces de pronto la gente se me va de la iglesia. Y entonces hemos empezado a predicar el evangelio que muchos llaman evangelio light, evangelio suave, evangelio de la prosperidad, profecías bonitas, ¿cierto? Entonces un evangelio donde usted sí fue al templo, ¿cierto? Y ese día la palabra que usted quería oír, ¿cierto? Donde le decían que todas las deudas eran canceladas y bueno, en fin, entonces usted saca una ofrenda y corre al altar y algunos tiran el billete. Esto lo he repetido varias veces porque quiero que quede claro, ¿cierto? Entonces tiran el billete allá en el altar, algunos lo tiran allá porque es que ni siquiera llevan la ofrenda al altar con cuidado, sino algunos tiran el billete allá porque entonces esa palabra sí me gustó y entonces voy a pactar por esa palabra, como se dice entre comillas, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo o cómo termina la gente pensando? Que es que yo estoy comprando esa promesa. Esa palabra que están dando es mía, entonces tenga, ya tiro el billete.
Y yo vuelvo e insisto, ¿eso tiene alguna diferencia con esa época pasada cuando se compraban las indulgencias? Yo creo que no. Y esto lo digo con mucho respeto. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué he titulado la palabra Una promesa para los que aman a Dios? ¿Por qué? Porque es que, bueno, gracias a Dios y afortunadamente muchos han estado ya reaccionando, ¿cierto? Todo este tema del evangelio, de la prosperidad y bueno, una cantidad de cosas ha ido mermando un poco, pero yo vuelvo e insisto, la gente terminó pensando que el ir a tirar una ofrenda, colocar un dinero en el altar, ya con eso era más que suficiente para que esa palabra que estaba dando el pastor, el siervo o el evangelista o el profeta de turno, como se quiera llamar, ¿cierto? O el ministro, esa palabra mía, yo me apropio y para eso llevé la ofrenda, en otras palabras, para eso la compré, para eso pacté con eso, y de verdad es una cantidad de cosas que a la final tergiversan lo que realmente es el mensaje de la palabra de Dios. No estoy diciendo que yo no crea o vaya en contra de los pactos, no, es absolutamente bíblico, ¿cierto? El hacer pactos con Dios. Abraham hizo pactos con Dios, Jacob, David, hombres de la Biblia, vemos cantidad de personas en la Biblia que pactaron con Dios, hicieron compromisos con Dios y Dios bendijo y Dios prosperó. Pero es muy diferente ser una persona entregada a Dios, que pacta con Dios, que lo piensa seriamente, y otra cosa es cuando simplemente se está dando una palabra, se está predicando y yo voy, tiro un billete allá, creyendo que con colocar un billete allá en el altar, con eso ya la palabra se me tiene que cumplir, porque es algo así como si yo la estuviera comprando. Hemos tergiversado tanto el evangelio del Señor. ¿A dónde quiero llegar con eso? Yo vuelvo, insisto, prácticamente la gente se volvió compradora de promesas. Y eso no es así, ¿cierto? ¿A dónde quiero llegar? La gente que normalmente recibe al Señor y termina pensando que el evangelio funciona así, cuando ven que hay problemas, cuando ven que hay dificultades, terminan haciéndole reclamos al Señor. ¿Por qué si yo soy su hijo? ¿Por qué si yo ya te recibí en el corazón? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo me tiene que ir así? ¿Por qué y por qué vivimos pidiéndole explicaciones al Señor? Porque lo que nos predicaron, lo nos vendieron, nos enseñaron, era que cuando usted recibía al Señor en su corazón, de ahí en adelante todo iba a ser color de rosas, todo iba a ser bonito, todo iba a ser prosperidad, todo iba a ser bendición, todas las puertas se le iban a abrir, todo era, mejor dicho, 1A. Y cuando ven que van al altar muchas veces colocan un billete, no se cumple la palabra, no funciona la palabra, entonces se sienten engañados, pero no se sienten engañados ni por el ministerio, ni por el pastor, ni por la doctrina, sino se sienten engañados por Dios. Y las cosas tienen que quedar muy claras con el Señor. ¿Por qué digo esto? Dice el Señor en Juan 16:33, Juan capítulo 16, versículo 33, si quieren buscarlo, si no me prestan atención, espero que hayan alistado la Biblia y la tengan allá en su hogar a la mano. Juan 16:33 dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. En este mundo afrontarán aflicciones. Vuelvo y repito. Les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, vuelvo e insisto, no está diciendo, tranquilos que ustedes hacen una oración de fe. Simplemente con que repitan esa oración, todo se le va a volver color de rosa, todo se le va a solucionar. Ya vuelvo e insisto, las matas de rosa ya no van a tener espinas. Usted ya puede agarrar las rosas, no se va a pullar. No, las cosas no son así. Nuestro Señor Jesucristo fue sincero, porque en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, sino al contrario. Él dijo, mientras estén en este mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí, ustedes también lo van a hacer. Dice en la versión palabra, la PDT, Palabra de Dios para Todos, en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. El Señor no está diciendo todo se les va a volver color de rosa. No, el Señor está siendo claro, sincero y está diciendo, ustedes, mis hijos, van a tener que sufrir en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado. En el mundo hay muerte, en el mundo hay dolor, en el mundo hay engaño, en el mundo hay problemas y mientras estemos en este mundo, en el mundo hay enfermedades también. Entonces, vamos a sufrir aflicciones mientras estemos en este mundo. Pero lo que sí promete el Señor es que seamos valientes porque Él ya venció. Dice en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, estábamos ahí en Juan 16:33, ¿cierto? Retrocedan un par de hojitas, llegan a Juan 14, en el versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. La paz que ofrece el mundo es una, la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo es otra. Dice, yo no se la doy como se angustien, guarden. Y el Señor ya estaba preparando no solamente a los discípulos, sino todos los hijos de Dios. El Señor nos advierte y dice, no se angustien, no se acobarden, y después dice, ustedes van a tener que afrontar aflicciones. Pero vuelvo y repito, ustedes van a tener que afrontar aflicciones, pero no se angustien, no se acobarden, yo ya vencí, ustedes también van a vencer. Entonces no es que en este mundo todo tenga que ser color de rosa. No, vamos a tener problemas. Dice también ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35 al 39, una cita bíblica que es muy conocida, pero que cae perfecto en este tema que estamos tratando hoy. Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? O sea, si el apóstol Pablo está diciendo que eso no nos va a apartar del amor de Cristo, a los hijos de Dios, y está hablando que de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la indigencia, del peligro, de la violencia. Ahora, ¿todo esto existe en este mundo? Sí. En el mundo hay tribulación, en el mundo hay angustia, en el mundo hay persecución, en el mundo hay hambre, en el mundo hay indigencia, en el mundo hay peligro, en el mundo hay violencia. Claro que hay de todo esto, pero el apóstol Pablo dice, nada de eso nos va a apartar del amor de Cristo. Y dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo está repitiendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo en las citas bíblicas que le leí antes en Juan. Entonces, vuelvo e insisto. Dice el apóstol Pablo que en todos somos más que vencedores, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelve y recalca el apóstol Pablo que es a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos dijo, no se preocupen, van a tener aflicciones, pero yo ya vencí. Y si yo ya vencí, tranquilos, ustedes van a vencer también. Entonces, lo que estamos leyendo como citas bíblicas realmente concuerda con el evangelio de solo prosperidad, solo bendición que muchas veces nos han estado predicando. Realmente concuerda con que simplemente con que alguien esté predicando y dando una palabra de prosperidad y yo vaya al altar y ponga un billete allá, con eso ya todo se está solucionando. Y hoy en día, desafortunadamente, muchos no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque se sienten engañados, se sienten frustrados, se sienten que Dios no los ama porque nada de eso se cumple o han visto que se cumpla en sus vidas. Entonces, no se trata, ¿cierto?, de que la palabra del Señor diga que si recibes a Jesucristo en su corazón, ¿cierto?, le obedeces y le sirves, entonces ya todo va a ser color de rosa y que ya no vas a tener dificultades. Hoy en día vemos gente cristiana de años que se meten a servir en cualquiera de los ministerios de la iglesia, sea en alabanza, ¿cierto?, o sea como ujieres o como maestro de iglesia infantil, y entonces terminan diciendo, pero ¿cómo así si ahora que me animé a servirle al Señor, entonces ahora me va mal? Porque tenemos la idea de que si yo estoy sirviendo en algún ministerio, a mí entonces todo me va a ir color de rosa y todo va a ser de bendición. Y pensamos que ya no vamos a tener que batallar. Pero la palabra del Señor dice que mientras estemos en este mundo, vamos a vivir, a sufrir aflicciones. Entonces, tal vez de pronto muchos dirán, uy, pero es que esta palabra es la que necesitamos oír, que no, de verdad como hijos de Dios tomemos conciencia. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para los que lo aman? Porque ese es el título de la palabra de hoy. Ya vamos para allá. La pregunta es, ¿de dónde salió ese concepto? ¿De dónde salió, entre comillas, esa promesa de que si usted recibe al Señor, ¿cierto?, entonces todo va a ser color de rosa, todas tus deudas van a ser canceladas, todos los problemas se van a acabar, ya ninguna enfermedad te va a tocar, ya no va a sucederse que si me enfermé es porque estoy en pecado. Si me sucedió algún problema o la economía se me cayó, entonces debe ser que yo estoy en pecado. Y en muchas doctrinas, cuando ven que una persona se le daña la economía o tiene algún problema en el hogar o alguna enfermedad, empiezan a pensar, ¿cierto?, como lo pensaban muchos en la época antigua, algún pecado tiene oculto. Pero realmente Dios, nuestro Señor Jesucristo, predicó eso, anunció eso, y resulta de que no. Hay doctrinas de hombres, conceptos humanos que buscan afanosamente hacer sentir bien la gente. No se preocupen, hagan esta oración, repitan esta oración y ya entonces tu vida va a cambiar, todo se va a volver bonito. Y muchas veces las iglesias empiezan a llenarse de gente que a la postre se siente engañada porque nada de eso empieza a funcionar. Hoy yo hago esa invitación a tomar conciencia y a sincerarnos en el evangelio del Señor, que es de bendición, sí, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, sí, pero que vamos a tener que sufrir y vivir aflicciones, sí. Vuelvo y les insisto porque a la iglesia les he hablado bastante de ese tema.
Pero ahora que estamos hablando a través de las redes sociales, vuelvo, insisto, y el Señor me vuelve a colocar en el corazón eso. Ya no queremos hacer un llamado de fe sincero donde le decimos a la gente que tienen que volver su mirada al Señor, que tienen que hacer ese giro de 180 grados, que tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque entonces de pronto la gente no va a aceptar. Entonces ahora los llamados que normalmente se hacen en las iglesias quiere que oremos para que Dios te bendiga. Y todo el mundo dice que sí. Por pura lógica, ¿quién no quiere que Dios los bendiga? Ese es el llamado que hoy estamos haciendo al arrepentimiento. Se hace la predicación y al final entonces decimos, ¿quién quiere que oremos por usted para que Dios lo bendiga? Y lo contamos como una persona que hizo la decisión de fe y que se arrepintió. Y la persona simplemente pensó que estaban orando para que Dios lo bendijera. Pero realmente a veces nos da temor, miedo, decirle a la gente que para poder que de verdad haya salvación en mi vida, para que Dios entre en mi corazón, debo arrepentirme. Debo reconocer que soy pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Pero me da temor decirle a la gente eso. Me da temor decirle a la gente, si usted no se arrepiente, pues desafortunadamente para usted no va a haber salvación y vida eterna. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en mi corazón. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Ese giro de 180 grados en el cual yo iba camino y practicaba el pecado y me giro y me arrepiento y empiezo a hacer las cosas en obediencia conforme a la palabra del Señor. El que robaba, que no robe más. El que vivía en adulterio, que se arrepienta de eso y viva en fidelidad. El que vivía en fornicación, pues que no haga eso. Y dice el apóstol Pablo, pues si siente que se va a quemar, pues cásese. Pero es dejar de practicar el pecado. Pero nos da a veces temor, nos da miedo hablarle con claridad a la gente. Y cuando la gente se pierde, entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando la gente no tenga su salvación y su vida eterna, ¿qué vamos entonces a hacer? ¿Qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué podemos hacer si no hemos hablado claro a la gente? Si lo que hemos predicado es un evangelio suave, light, para que la gente no se vaya a ir de la iglesia. Nos hemos encargado por temor a que la gente no acepte o no se congregue, entonces mejor le decimos que todo es bendición. Y terminamos, como dice el Señor en la palabra de Él, en Jeremías, profetas que solo dicen lo que la gente quiere oír. Al final, ¿qué pasa? La gente termina en medio de pruebas, termina en medio de dificultades y dicen, yo no sé, a mí Dios no me ama, empiezo a hacerle reclamos a Dios. ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo me arrepentí? ¿Por qué si ahora yo cambié? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, si yo soy su hijo, usted permite que me pase esto? ¿Por qué si yo obedezco la palabra estoy viviendo esa dificultad? ¿Por qué si ahora si me metí a servir en uno de los ministerios del templo, por qué entonces ahora? Es que el diablo me ataca porque yo sirvo. No, el diablo ataca, siempre va a atacar a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios siempre serán objetivo militar de Satanás. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Entonces, en muchas doctrinas, como le decía hace un rato, se volvió de que si usted está sufriendo algún tipo de problema, si usted está sufriendo una enfermedad, si usted está sufriendo una deuda, si usted está sufriendo algún tipo de problema, algún pecado tiene oculto. Algún pecado tiene oculto. Entonces, yo vuelvo e insisto. Dice en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7, Juan capítulo 9,
versículos del 1 al 7, habla en esta parte de la Biblia que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y dice la palabra del Señor así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó? ¿No se le parece mucho a algunas doctrinas o algunas iglesias en las que pensamos que si hay alguna dificultad es porque hay pecado? Pero mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: ni él pecó, ni sus padres, ninguno. Respondió Jesús: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Para qué sucedió eso? ¿Por qué nació este hombre ciego? Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, no todas las situaciones difíciles que un cristiano, que un hijo de Dios vive, llámese enfermedad, llámese deuda, ¿cierto?, llámese problema en el hogar, no todo esto proviene del pecado. Porque dijo el Señor que en algunas ocasiones suceden las cosas para que la obra de Dios se haga evidente en nuestras vidas. A veces estamos sufriendo una enfermedad, a veces estamos sufriendo un problema, a veces estamos viviendo una deuda, y lo que el Señor quiere es que comprendamos y entendamos la evidencia de la obra de Él en nuestras vidas. Ya es de cada uno si lo entiende o si lo comprende. Ya es de cada uno si realmente valora o no valora. Jesús sanó a este ciego y lo hizo de la manera más sencilla. Agarró, se agachó, escupió, hizo barrito con las babas, se lo pegó en los ojos a este señor, le dijo: vaya, lávese en el estanque de Siloé. Y ya empezó a ver. Pero todo esto, ¿para qué sucedió? Y dijo el Señor: pues para que la obra de Dios fuera evidente. Todo eso no era por pecado, no era por corrupción de los padres, no, simplemente el Señor quería que a través de este ciego su obra se hiciera evidente. Pero nosotros terminamos dándole la honra, dándole la gloria, dándole todas las razones a otras personas, menos haciendo evidente la obra de Dios en nuestras vidas. Y menos el querer pasar por una dificultad. Pero no podemos evadirlas, porque el Señor dijo que mientras estuviésemos en este mundo tendríamos dificultades, tendríamos problemas. Ahora, ¿cuál es esa promesa para los que aman a Dios? ¿Cuál es esa promesa para los que aman a Dios? ¿La promesa es de que no tendrán problemas? No. Si usted estaba esperando hasta este punto de la palabra que yo le dijera: no, es que definitivamente la promesa es que usted a partir de hoy no va a tener dificultades, no, está equivocado, porque el pastor Moisés hoy le va a volver a decir: sí van a tener dificultades, sí van a tener problemas. Uy, pero ¿cómo así, pastor? Yo quería que usted me dijera que hoy iba a dar una palabra donde de aquí en adelante ya no voy a tener más problemas. No, porque entonces sería mentiroso. Porque es que yo no puedo decir eso. Fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Pero dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hace un rato estábamos leyendo una porción de Romanos 8. Pero quiero leer este versículo, o estos versículos. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 32 dice. Romanos 8, del 28 al 32 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dice la versión Reina Valera del primer versículo: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice la versión traducción al lenguaje actual: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Y dice la versión Palabra de Dios para: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Entonces, ¿cuál es la promesa? Tenemos una promesa. ¿Cuál es? Que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y de pronto muchos dirán: pero pastor, ¿cómo a usted se le ocurre que esta enfermedad que estoy viviendo me va a ayudar para bien? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que esta deuda que tengo ahorita que no me deja dormir me va a ayudar para bien? ¿Cómo se le ocurre a usted que me acabaron de echar del trabajo por la situación de la pandemia, porque la empresa se vino, la economía se vino al piso y me echaron, perdí el trabajo? ¿Usted cómo puede decir que esto me ayude para bien? O si se le murió un familiar, los padres, mamá, papá o hermanos o tío o esposa o esposo, ¿usted cómo puede pensar que esto me ayuda para bien? Pues hablen con el Señor, porque para los hijos de Dios, para los que lo aman. Es que la promesa no es para todos. La promesa es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. En algún momento de su vida usted va a poder reconocer que por dura que fuera la prueba, usted de alguna manera salir beneficiado de eso. Muchas aflicciones tuvimos que vivir con mi esposa y tal vez todavía seguimos viviendo. Pero a Dios gracias, tras haber sufrido muchas aflicciones, podemos con toda seguridad en una consejería diciéndole: si el Señor a mí me permitió salir de una deuda de 500 millones, me sienta al frente en una consejería y me dice: pastor, no sé qué hacer, estoy endeudado de 20 millones de pesos, o de 10 millones de pesos, o de 50 millones de pesos, o de 5 millones de pesos. Pastor, no sé qué hacer, estoy debiendo 500,000 pesos. Y cuando yo le digo: yo estuve debiendo 500 millones, a veces se sonríen y dicen: no, pastor, yo ya no tengo problema. Yo puedo dar testimonio de que el Señor hizo unos milagros impresionantes para que yo pudiese pagar a los bancos todas las deudas que tenía. Milagros que cuando los cuento la gente no cree. Pero si yo no hubiera vivido esa situación, no podría entender a una persona qué es estar endeudada. Hoy, no hace 15 años, 20 años, cuando viví esas deudas. No, hoy puedo decirle que eso me ayudó para bien, para madurar, para saber pensar mucho mejor y para poder dar un consejo y decirle a las personas con toda seguridad que Dios, ese Dios al cual yo recibí en mi corazón, al que obedezco y al que predico, puede sacar de una deuda. Con toda seguridad. Hemos vivido situaciones difíciles de enfermedad con nuestros hijos. Difíciles en casi todas las áreas.
Pero yo puedo decir que ese Dios al que yo recibí, que obedezco y que me esfuerzo por agradar, sana, hace milagros. No porque me lo contaron, lo he vivido y mi familia lo ha vivido y lo sigue viviendo. Entonces todas esas aflicciones me han ayudado para bien, para poder pararme aquí. Tal vez frente a una cámara hoy en día o frente a la iglesia y decir, ese Dios al que predico, efectivamente, es una evidencia viva, está más vivo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero la palabra dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese problema que usted está viviendo, esa dificultad que usted está viviendo hoy, Dios te va a sacar de esa dificultad. Tenga la plena seguridad que Él te va a sacar de ese problema. Y a la postre te va a ayudar para bien. Te va a hacer un hijo de Dios maduro, fuerte, fortalecido. Dice la palabra del Señor también, después de haber sufrido un corto tiempo, los hará más fuertes, firmes y estables. No hay forma de madurar en el Señor, de madurar como hijo de Dios, si no sabemos afrontar aflicciones y entendemos que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá contra nosotros. Que la palabra se pueda hacer viva, se pueda hacer eficaz, es solo de esa manera. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pues sencillo. Todos los que oran y dicen, uy, papito, cómo te amo. Y le tiran picos. ¿Sí es así o no es así? No, con el Señor no funciona así. En este mundo funciona así. Tal vez los hijos pueden llegar a los papás, ¿cierto? Cuando quieren algo y le dan un abracito y le dicen, papito, te amo. Yo no sé cuántos vieron de pronto, ¿cierto? La serie del Chavo del Ocho, cuando llegaba la Chilindrina con don Ramón y le decía, ay, papito, y lo besaba y le decía, te amo. Ya. Para conseguir las cosas. Y a veces pensamos que con el Señor es así. No, es que eso basta. Yo voy, oro y le digo, Señor, tú sabes cuánto te amo. Pero después sale de orar con el Señor y viven mentiras, viven fornicación, viven en adulterio, viven haciendo negocios que no le agradan al Señor, sobornando. Y yo vuelvo, insisto, en esta zona de frontera viven del contrabando, ¿cierto? Líderes, siervos de Dios que viven del contrabando, practican el contrabando, pasan las cosas por las trochas y después entonces nos arrodillamos y decimos, oh Dios, cuánto te amo. Y ya. Pero las cosas no funcionan así con el Señor. Yo no es que quiera bajarle la moral a nadie, no, tenemos que entrar en razón. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él diga, no lo que diga el pastor. Juan 14, versículo 21. Esto estoy cansado de repetirlo, pero hoy lo voy a repetir de nuevo. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Y dice Judas, no el Iscariote, ¿cierto? Le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarse a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, volvió y le repitió por segunda vez, el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra.
y mi Padre lo amará y haremos vivienda en él. O sea, mi presencia estará en él. ¿A quiénes? A los que obedecen su palabra. Entonces con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, ese Dios perfecto que nos llamó, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz, dice la palabra. No funciona el que usted vaya y le diga, ¡ay, papito lindo, cómo lo amo! Tú sabes que te amo, y después sales, ¿cierto? Te encuentras con la novia y fornicas, después sales de la casa, ¿cierto? Le dio un pico a su esposa y fue y se vio con otra y tuvo relaciones con otras y viven en adulterio, ¿no? O con el que va y vive del contrabando, ¿cierto? Y soborna a las autoridades y hacen una cantidad de cosas ilegales. Pero eso sí, yo oro y le digo a Dios que lo amo. No, con el Señor no funciona eso. No funciona eso. Dice el Señor que el que me ama obedece mi palabra. El que me ama obedece la palabra. Y la palabra me llama a ser justo, la palabra me llama a ser íntegro, la palabra me dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, la palabra de Dios me dice que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ¿cierto?, ni los afeminados, ni los sodomitas, dice otra versión, entrarán en el reino de los cielos. No entran, no forman parte del reino de los cielos. No porque yo lo diga, es porque lo dice la palabra, y dice que los que aman a Dios son los que obedecen la palabra de Él. Hay una promesa explícita, porque para los que aman al Señor, a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los que aman, en otras palabras, yo puedo decir que los que obedecen la palabra de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No dice que no va a tener problemas, no dice que no va a tener dificultades. No. Dice que todas las dificultades, todos los problemas, aún todas las cosas buenas que le pasan, todo eso, ese paquete le va a ayudar para bien. ¿A quiénes? A los que obedecen la palabra de Dios. A los que le demuestran a Dios su amor a través de la obediencia. Ahora, ¿cuál es el secreto entonces de este principio y de esta promesa? Obedecer a Dios. Sencillo. Todo lo bueno y todo lo malo que a mí me pueda pasar, a la postre me va a ayudar para bien. Sea una enfermedad, o sea una deuda, o sea un problema en el hogar, o cualquier cosa en el cual el enemigo meta sus manos cochinas y quiera dañarme, todo eso el Señor lo va a convertir para bien. Yo quiero que piensen de pronto un momentico, los que son papás salieron a la calle con su hijo, ¿cierto? Por lo general con los hijos pequeños. Ya con los hijos grandes, pues no pasa eso, porque ya los hijos grandes no quieren salir con los papás. Pero cuando usted sale pequeñito, su hijo lo lleva de la mano, ¿cierto? Usted lo lleva de la mano. Se descuidó, su hijo se cayó, se raspó una rodilla, usted lo ayuda a levantar, a su hijo le dolió, y por lo general uno le dice, vamos, no fue nada, hágale. Tiene que aprender que eso puede suceder, pero de eso se va a recuperar. Aún usted sabe que un raspón de esos le va a ayudar para bien, porque lo va a enseñar. Nuestra vida, nuestro paso por este mundo del cual nosotros somos peregrinos, eso dice la palabra del Señor. Somos peregrinos en este mundo. El derecho, como somos peregrinos, vamos de paso por este mundo, es que vayamos de paso de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a tener dificultades? Sí,
Podemos caernos, sí, pero si vamos de la mano del Señor, Él nos va a levantar. En todo somos más que vencedores, dice el Señor. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, 37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es más, dice el Salmo 27, ¿cierto? Dice David, porque este es un salmo de David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle en contra mía, yo mantendré mi confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y yo quiero, siempre lo he dicho, en la época de David había que ir al templo a buscar la presencia del Señor. En esta época que nosotros estamos viviendo de gracia por medio del Espíritu Santo, es la presencia de Dios la que está en mi corazón. Entonces, para yo orar como oró David en esa época, ¿ahora qué debería decir? Porque David dijo que yo habitar en la casa del Señor. Ahora me toca decir: Señor, que tu presencia habite en mí todos los días de mi vida, no aparte de mí, como también lo dijo David, tu Santo Espíritu. De la mano del Señor. Pero para eso tengo que proponerme a obedecer la palabra del Señor, y el Espíritu Santo estará conmigo todos los días de mi vida, guiándome. Sencillo. Dice el Salmo 3:3: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que mantienes mi cabeza en alto. Y de hecho así hay una alabanza. Es lo mismo que hace un rato le decía, cuando uno sale, ¿cierto?, con un hijo, cuando está pequeño, lo lleva de la mano. Vamos a seguir con el mismo ejemplo: se cayó, se tropezó, se raspó, y el niño empieza a ir todo agachadito, achicopalado, y uno le dice: levante la cabeza, mijo, que usted es hombrecito, usted es valiente. Levanta la cabeza, y uno le levanta con la mano así la quijada. Eso es lo mismo que David está diciendo: tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi gloria, tú mantienes, Señor, mi cabeza en alto. Es el Señor el que en pruebas y en dificultades mantiene mi cabeza en alto. Dice la palabra del Señor, en cambio, en Filipenses 3:20, es muy conocida esta cita bíblica: en cambio nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, en donde anhelamos recibir a nuestro Señor y Salvador. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y también dice Primera de Pedro: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Vamos de paso. Vamos de paso. Estamos de paso en este mundo. Dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, dijo, Jesús se acercó entonces a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Esa fue la instrucción que dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Enseñen a obedecer. ¿A obedecer qué? La palabra del Señor. Pastor, siervo, profeta, como te quieras llamar, y el ministerio que tenga, que al Señor te llamó: evangelista, profeta, maestro, pastor, ¿cierto? El Señor te llamó a enseñar a las personas a obedecer la palabra de Dios.
Él no te llamó a decirle a la gente que todo es bonito, que todo es color de rosa, que no se preocupe, que el Señor te entiende, que si vives en pecado, el Señor es un Señor misericordioso, que no, que tranquilo, que iba poco a poco. No, el Señor nos llamó, nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones e enséñelos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Yo creo que muchos tenemos que replantear y volver a estas escrituras. Muchos tenemos que volver a esto. Es una promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amar a Dios, ¿qué es? Obedecer su palabra. El que me ama, obedece mis mandamientos. Y mi Padre lo amará, por lo tanto yo también lo amaré y el Espíritu Santo estará sobre su vida. Pero todo lo hemos tergiversado hoy. A la gente no le dice usted tiene que obedecer para que la presencia del Espíritu Santo esté en usted. No, le dicen ven para acá, querer recibir y ser lleno del Espíritu Santo. Sí, la gente dice sí, sí, sí. Lleno, ya. Usted no tiene que obedecer a Dios para ser lleno. Pero es que la palabra del Señor me dice otra cosa. La palabra del Señor me dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y haremos entonces vivienda en Él. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor. Y el Señor me dijo, vaya y haga discípulos de todas las naciones, enséñelos a obedecer lo que les he mandado. No dijo, dígale que repite esta oración, no importa si de verdad está arrepentido o no, simplemente repita la oración y ya, todo está bien. Parte de un evangelio light que no es lo que está en las Escrituras. Suena fuerte, tal vez suena fuerte. Tal vez algunos pastores, algunos líderes, algunos siervos, cierto, van a oír este mensaje y se van a sentir hasta ofendidos. Pero yo no quiero ni ofenderlos, yo no quiero hacerles daño, sino al contrario, en el amor del Señor, los invito a que retornemos a las Escrituras. Porque es que aquí en Mateo, ¿cierto? 28, los últimos versículos, dice que yo debo llevar el evangelio y enseñar a las ovejitas a obedecer todo lo que el Señor nos mandó. ¿Por qué? Porque es que esa es la manera como yo voy a demostrar el amor del Señor. Así le demuestro yo mi amor a Dios, obedeciendo su palabra. Y entonces si yo obedezco, si usted que me está oyendo entiende este principio, que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien, a los que aman. Si usted no ama al Señor, no es para usted esa promesa. ¿Suena fuerte? Sí, suena fuerte, pastor, pero usted ¿cómo va a cortar? No, yo no estoy cortando a nadie, es la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que lo obedecen. Usted no lo obedece, esa promesa no es para usted. Puede decir que lleva 20 años, 5 años, 10 años, puede decir que es pastor, puede decir que es líder, puede decir que es siervo, pero si usted no se preocupa por obedecer la palabra del Señor, no amamos a Dios. Y puede sonar fuerte porque de pronto dicen, pastor, es que usted habla muy duro, muy fuerte a la iglesia. No. Yo estoy hablando lo que el Señor me mandó a hablar. Yo estoy diciendo lo que el Señor me mandó a decir. Porque yo quiero que cada uno de los que escuchan vean este mensaje. Esto no se trata de por cuánto le dice usted en oración al Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te puedes pasar toda una noche arrodillado diciéndole al Señor, te amo. Pero si al otro día te levantas, sales y haces lo que desagrada al Señor, usted no está amando al Señor. Es como el que vive diciéndole, ¿cierto?, a su esposa, te amo, y la llena de picos y sale y a la primera que se encuentra con esa le es infiel. O viceversa,
la esposa con el esposo. ¿Ama? No, porque es que el amor requiere de respeto, de obediencia. Iglesia, tenemos que centrarnos en la palabra. Es una promesa especial, espectacular. Para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, con toda seguridad, si usted no ha obedecido al Señor, pero a partir de hoy quieres obedecerle de verdad, o si le estás obedeciendo con todo tu corazón y amas al Señor, déjeme decirle que vas a salir de esta pandemia y al final todo te va a ayudar a bien. Y aun si el Señor decide llevarte en esta pandemia, pues ya era el momento de irse a descansar con Él, porque el Señor me dice que todo me ayuda para bien. Ahora, ¿cuál es la victoria de un hijo de Dios? Poder estar en la presencia del Señor. ¿Se acuerda lo que leía al comienzo de la palabra? Porque es que el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida. En otras palabras, el reino de los cielos no es cuestión de nada en esta tierra. El reino de los cielos, ser hijo de Dios, no es cuestión de que si usted se puede comer una comida gourmet todos los días, o una buena bebida, o vives en una buena casa. No, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de cosas terrenales, como muchos han querido vender un evangelio de prosperidad. No. ¿Podemos salir de esta pandemia y aún lo de la pandemia nos va a ayudar a bien? Sí. Si estás sufriendo una enfermedad en este momento, esa enfermedad te va a ayudar para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman y obedecen a Dios. Pero si no nos preocupamos por obedecer a Dios y lo confundimos, ¿cierto? Porque a veces confundimos ser consagrado y obediente a Dios con religiosidad. Eso no tiene nada que ver. Totalmente diferente. O si estás pasando por un momento de economía difícil y estás endeudado, aún esa deuda va a ayudar a bien. Aunque hoy no lo entendamos. Si tienes dificultades en tu relación de pareja o en tu familia, aún esas cosas ayudan a bien para los que aman, los que obedecen a Dios. Todo problema, llámese enfermedad, llámese problema familiar, llámese problema económico, mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades, pero de todo vamos a salir más que vencedores, dice el Señor, y aún esas cosas nos van a ayudar a bien para los que aman al Señor, o sea, para los que obedecen a Dios. Dios nos prometió que no tendrías problemas, no nos engañemos, vamos a tener problemas. Dios nos prometió que no tendríamos nada de dificultades. No, Dios dijo, tendréis dificultades. Pero no se preocupe, yo voy de tu lado. Yo voy a tu lado. Yo te estoy acompañando. Vas a ser capaz. De todo saldrás más que vencedor. Y aún de todo eso vas a salir bendecido. Todo te va a ayudar a bien. Todo te va a ayudar a bien. Todo problema te va a ayudar a bien. Pero tenemos que meternos en obediencia con el Señor, porque es para los que aman al Señor. Vuelvo y repito, o sea que los que aman a Dios son los que le obedecen. Está en usted, está en mí vivir en obediencia. A todos los que ven este mensaje, a todos los miembros de Familia de Dios y aún los de otras denominaciones que ven este mensaje. Esto no es doctrinal, esto es de la palabra del Señor. Puede volver a ver este mensaje, ahí va a quedar grabado. Pueden revisar todas las citas bíblicas, una por una, y pedirle, si es necesario, al Espíritu Santo que abra sus ojos y oídos espirituales. Líderes, pastores, siervos, evangelistas, apóstoles, como te llames, el ministerio que tengas,
Dios nos llamó a que prediquemos la palabra y enseñemos a las personas a obedecerlas, no a predicar evangelios light, no a decir que todo va a ser color de rosa, no a decir que entonces si le gustó la palabra, venga al altar y traiga un billete y con eso va a solucionar problemas. Perdóneme que hable así, pero esto no se trata de eso, se trata de obediencia. Cuando usted enseña a la gente a obedecer, la gente va a aprender a ofrendar, la gente va a aprender a diezmar y va a entender que es una promesa de Dios que dice: comprueben si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. Pero no se trata de comprar prédicas, no se trata de pactar por una palabra. Yo puedo pactar con el Señor. Vuelvo, insisto, hombres y mujeres en la Biblia relatan los pactos que hicieron con el Señor. Primicias para el Señor, gloria a Dios. Ofrendas y diezmos para el Señor, gloria a Dios. Pero esto se trata de obediencia a la palabra del Señor, no porque yo vaya a comprar una palabra. Yo los invito a que tomemos conciencia, a que entendamos que hay un verdadero arrepentimiento y hay una verdadera vida de cristiana que tiene que ser, de cristianos, que tiene que ser en obediencia a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, oh Dios, por este tiempo que me permite, Señor, estar en esta transmisión, llevando tu palabra, compartiendo tu palabra, Señor, llevando ese mensaje de salvación a toda criatura. Y pido de manera especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando vidas, tocando corazones, redarguyendo corazones y permitiendo, mi Señor, que la palabra quede grabada, atesorada en la mente y en el corazón de cada uno. Y desde ya, Señor, muchísimas gracias por permitirme ser instrumento en tus manos. A ti rindo, mi Dios, la honra, la gloria, el poder y la majestad. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando y tocando cada vida, al igual como pido por mi vida y la de mi familia y la de la iglesia. Que seas tú obrando en bendición. Gracias, Señor. Bendigo cada persona, bendigo cada vida, Señor. Levantamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, palabra de vida, de salvación, palabra de sanidad sobre todo el que está viendo, Señor, o oyendo esta palabra. Palabra de libertad, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que sea tu gracia y tu favor inundando cada vida, inundando cada ser. Honra y gloria, honra y gloria. Poder y majestad sean a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. No olviden, para el próximo domingo preparen la cena. Nuevamente el próximo domingo, primer domingo del mes de julio, Santa Cena con el Señor. Alístate, prepárate con tu familia, prepara su pan, su vino y vamos a celebrar esa Santa Cena en línea, pero vamos a estar en el Espíritu todos unidos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo jueves, y que sea la gracia de Dios invadiendo sus vidas, invadiendo sus hogares. Un abrazo y salude a su familia, déles un abrazo, bendígalos con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.